propongo lo siguiente. Vamos a hablar de algo que no sé si nos gusta mucho, pero lo tenemos que saber. ¿Qué son los impuestos? Digo, ¿hay gente que le guste pagar impuestos? No, a nadie le gusta pagar impuestos. Pero hay que pagar impuestos. O sea, vivimos en una sociedad, vivimos en un país donde, bueno, en realidad en cualquier país del mundo, pero digo, vivimos en sociedades donde así funcionan los países, así se financian también las distintas economías. Y dentro de este esquema es importante que sepamos qué impuestos tenemos que pagar, sobre todo qué impuestos tenemos que pagar si invertimos. Y antes de empezar a tratar este tema, vamos a estar dejándote una encuesta en el chat a ver qué conocen ustedes, qué saben del otro lado. Y es si sabes qué impuestos tenés que pagar por tus inversiones. Invertís. ¿Sabés que tenés que pagar impuestos? Respuesta A, sí. Sí, lo sé. Los pago bien, lo sé, los conozco, no tengo problema con esto. Respuesta B, tengo dudas. Algo sé, pero me falta estar seguro de qué se trata. Respuesta C, no tengo idea, no sé de qué se trata esto. Ahí ya va a estar apareciendo la encuesta en el chat para que la puedan responder. Y mientras tanto, Juan Pablo, ¿de qué vamos a hablar? Impuestos a CDRs. CDR. Vamos a hacer el ABC de cuándo tiene que pagar un inversor o una inversora que tiene CDR. Bien. ¿Sí? Espectacular. El ABC, esto me encanta. Siempre cuando es sencillo, así está buenísimo. Tratamos. ¿Querés que ya empecemos a mostrar la primera placa? Vamos. Listo. Entonces, ahí cuando se pueda, ya la producción nos va a estar mostrando la primera Mientras placa empiezo en pantalla. a contar, ahí está. Contanos, Perfecto. El CDR tenemos dos impuestos, estoy simplificando un montón, pero dos impuestos anuales, que son ganancias y bienes personales. En ganancias, en todos los instrumentos financieros podemos tener rendimiento, ¿sí? Que es, por ejemplo, un dividendo, que preguntaban recién. Amortización, que es cuando algo amortiza, en este caso el CDR no amortiza, y compraventa, ¿sí? Ahí es importante marcar que el CDR solo va a estar grabado en ganancias, que es la parte azul, en la parte de rendimiento, o sea, cuando recibo un dividendo. Okay. Y ahí muy importante, ¿sí? Vamos a machacar sobre esto al final con los errores frecuentes o las oportunidades, porque como bien decías, no es solo importante saber que tengo que pagar, sino cuándo, ¿sí? Claro. Como inversor, si yo pago antes un impuesto, es contraproducente. Saber sobre todo esto, ¿no? Compraventa de CDR en ganancias está exento. Está exento, ¿sí? Es importante eso, bien. Eso versus tener la acción en el exterior, que está grabada de 15 la venta, claro. ¿sí? Y el dividendo es lo mismo. Bien. ¿Sí? Digo, ¿por qué versus la acción en el exterior? Porque el CDR, como explicaban recién, es tener una partecita. En el caso de uno de los ETF que mostraban recién, una 12ª parte de un ETF, un cupón de ETF, no me acuerdo cuál era en particular. Y en bienes personales está grabado. Eso es muy importante, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Está grabado, ahí es lo mismo que la acción del exterior. O sea, ahí no hay diferencias, igual que en el dividendo. Muy importante por el valor tiempo del dinero para el inversor, tener en cuenta que según el país nos van a retener. Y ahora vamos a ver qué sucede con eso. Ahí ¿sí? en el chat ya estaban preguntando cuántos son las retenciones. Tal cual, depende del país. En Estados Unidos generalmente es el 30, ¿sí? Sobre acciones, perdón, sobre CDR de acciones. En China es el 10 y en Brasil es el 0. Ahí, a misma renta esperada y riesgo esperado, me conviene ir a Brasil. Bien. ¿Por qué? Porque voy a pagar el impuesto, sí lo voy a pagar porque es una retención, pero lo voy a pagar después. Bien, veo que ya están llegando preguntas y buenísimas. Yo Buenísimo. Igual te dejo seguir para no perder el hilo de la explicación. Dale. Y después te las voy haciendo llegar. Todas. Ahí le mandamos un saludo a Andy Stop Loss que está en el chat. Voy a estar trasladando tu pregunta a Andy dentro de un ratito. Dale. Así que quédate ahí que ya nos lo va a responder Juan Pablo. Sí. Excelente. Entonces, si quieren vamos a la siguiente placa. Perfecto. Que es cuándo hay que pagar ganancias, ¿sí? Para todos. Claro. En este caso vamos a fijarnos en el que tiene inversiones. En este caso trajimos los mínimos, las deducciones o los mínimos no imponibles más comunes, ¿sí? Que son mínimo no imponible general. Ahí si estamos en cuarta categoría, perdón el tecnicismo, yo trato de bajarlo a tierra, pero es si soy empleado en relación de dependencia, voy a tener deducciones especiales por sobre esto. Pero si soy empleado en relación de dependencia o jubilado, voy a consumir con seguridad mi mínimo no imponible, porque fíjense que para 2024, que vencen ahora en junio las declaraciones juradas, el mínimo no imponible que estamos mostrando de 3.500.000 es anual. Dividamos, da menos de 300.000 con un aguinaldo, claro. ¿Sí? Con lo cual dividido 13 da menos de 300.000 pesos por mes. Así que todos consumimos el mínimo no imponible si somos empleados en relación de dependencia
¿Sí? Eso... Es súper importante esto que estás diciendo porque casualmente, antes de que mostremos esta placa, era pregunta de 3 o 4 personas en el chat. ¿A partir de cuánto tengo que pagar, no? ¿Qué mínimos no imponibles existen? Sí, esto es, la suma de los ingresos grabados, por ejemplo, no está grabada la venta de CDR, no la tengo que sumar, sí la tengo que presentar si presento declaración jurada, pero no la tengo que sumar en lo grabado, pero sí los dividendos, ¿sí? Y ahí es muy importante, ahora vamos a ver un ejercicio numérico bastante simple para comprender en el caso particular del CDR, pero esto es la suma de mis ingresos grabados, ¿superan estos montos? Pago impuesto, básicamente. ¿Sí? Si tuve, básicamente, en el caso del CDR, si tuve dividendos en 2024 por un valor mayor a 3.500.000, tengo que pagar impuesto. Eso es un montón para dividendos de un CDR, pero bueno, es como para simplificarlo y llevarlo a un instrumento. Perfecto. Si quieren, pasemos a la próxima, donde vamos a ver el ejemplo. Tuvimos Apple y Tesla, dos empresas que mucho seguro del otro lado puedan llegar a tener en cartera. 2 CDRs. Totalmente, y hace años. Esto trajimos año completo, ¿sí? De hecho, lo simplificamos, hubo 2 dividendos de Apple durante 2024 y hubo un split, si mal no recuerdo, de Apple también a principio de 2024, pero no influye, trajimos lo que influye. Vamos a empezar con 1 de enero de 2024, que sería 31 de diciembre de 2023, ahí que tuve que hacer sumar esos montos, ahí sí a valores corrientes, para ver si tengo que pagar bienes personales. Okay. ¿Sí? Ahí hubiese pagado, teniendo estos montos, están redondeados, antes que la tiren en consulta, están redondeados los montos, ¿sí? Esto tenemos un ejercicio, se comunican con nosotros, lo tenemos en Excel y con los números sin redondear para que dé exacto. ¿Qué tuvimos luego? Que en junio de 2024 vendimos Tesla. No pasa nada. Estoy spoileando el final. No pasa nada. La venta de CDR no está grabada, ¿sí? En persona humana. Distinto es en empresa, ¿sí? En persona jurídica. Pero esto que nos decías al principio de compra-venta no está grabado. Tal cual. Vamos siguiendo el camino, ¿sí? Primero dijimos cuál es el tratamiento fiscal del CDR, luego dijimos cuáles son los mínimos para 2024 y ahora estamos haciendo un ejercicio numérico de qué pasó en 2024 con estos 2 CDR particularmente. Perfecto. Vendimos Tesla, este inversor o esta inversora, Sofía le decimos nosotros, a la inversora siempre, vendió Tesla, con lo cual en 2024 por esa venta de Tesla no hubo dividendos, por Tesla no va a pagar nada en ganancias y no va a pagar bienes personales tampoco porque al cierre no lo estuvo spoileando y dejamos afuera Tesla. ¿Qué pasa con Apple? Tenemos que el 26 de septiembre se pagan dividendos. Y nosotros en el banco, esto para los críticos y para los que quieran verlo en el números puntuales, fueron $904 de dividendo y $271 de retención. Pero generalmente en el banco o en el broker, lo ves neteado, ¿sí? Hay que pedirle esa información, o se puede inferir si sabes cuánto te están reteniendo, pero hay que pedirle esa información al broker, ¿sí? De ese movimiento en particular. ¿Qué vamos a ver en el broker? El equivalente a $630 aproximadamente, ¿sí? Acá una cuestión y un error, y no solo es importante saber qué pagar, sino cuándo y a qué tipo de cambio. Porque fíjense que acá vamos a tomar el tipo de cambio de fecha de dividendo para llevarlo a pesos. Bien. Y no lo vamos a mover, no importa el tipo de cambio de cierre. ¿Por qué? Porque en una economía donde el dólar sube, pagaríamos más impuestos. Muy importante esto en la Argentina, este dato que acabas de decir. Totalmente. Que el tipo de cambio, bueno, justo en este periodo no está pasando tanto. No está pasando. Pero de hecho te convendría tomar el de cierre quizá en un año. Pero estamos hablando de 2024. Pero claro, bueno, ahí está, 2024. Zapata, ¿viste? Sí. Bien, ahí tuvimos 600.000 pesos netos, redondeado de nuevo, de dividendo. ¿Y qué pasa al cierre? Luego tengo 1.330 millones de pesos en CDR, ¿sí? Ahí voy a pagar bienes personales. Bienes personales lo dejamos afuera. El mínimo para 2024 llega a los $280.000, ¿sí? Con lo cual es muy grande comparado con ganancias. Ganancias de 3,5 millones de pesos, de ganancia además. Claro. Lo otro es una foto al 31 de diciembre. Si les parece, igual cualquier pregunta que haya la respondemos, pero dejamos afuera bienes personales para concentrarnos en ganancias. ¿Qué sucede con esto? Sofía tuvo esto, tuvo Apple y tuvo Tesla. Vamos a ver la siguiente placa donde ponemos diferentes Sofías, si se quiere. ¿Podemos ponerla a pleno si se ve mejor cada uno de estos números? Por favor, sí, Juan Pablo, seguí. Bien. Ahí está, perfecto. Gracias. Las primeras 2 columnas, Sofía es empleada en relación de dependencia.
Con lo cual, como decíamos al principio, absorbió todo el mínimo no imponible y es soltera, supongamos. No tiene deducción, o está casada o en pareja, pero tiene trabajo la pareja, no se la puede deducir. Y no tiene hijos menores de 18 años. Con lo cual, acá la diferencia es si está por la suma de sus ingresos grabados, que ahí entra el excedente de su sueldo que pase las deducciones permitidas, ¿sí? Por eso es tan complejo, porque depende de cada persona, ¿sí? Claro. Entonces, lo simplificamos un montón, dijimos, si Sofía es empleada en relación de dependencia o jubilada, consume todo el mínimo no imponible, deducciones especiales, bla, le queda grabado el 100% del CDR, ¿sí? Si Sofía está a la escala del 35 por la suma de sus ingresos, esto es una escala que va del 5 al 35, por eso es lo complejo de los impuestos. Fíjense que en el primer número aparecen los dividendos grabados, pero no aparecen los 600, que ese es un error muy común, ¿sí? Aparecen los 860, que era el dividendo bruto, ¿sí?, por el tipo de cambio de junio de 2024. Fíjense que eso se graba al 35 y luego se deducen los 260 mil pesos que nos retuvo Estados Unidos. ¿Por qué se deduce? Por impuesto análogo, ¿sí? En cambio, ahí Sofía estaba al 35. Si Sofía está al 5, en la escala del 5, le va a quedar un saldo a favor. Ojo que ese saldo a favor es solo computable contra impuesto proveniente de fuente extranjera, ¿sí? No lo puedo no lo puedo netear con el excedente de mi sueldo con el cual pagué ganancias, por ejemplo, ¿sí? Eso es muy importante. Esto es haciéndolo bien, ¿sí? Después es lo que corresponde. Pero también corresponde, fíjense que si Sofía metiera los 600 mil pesos, que es el neto de dividendo, arriba, no está el ejemplo en el vivo que hicimos sobre este tema, que hablamos una hora, mostramos el error recurrente, que son dos. Uno es meter como dividendos grabados el neto, porque vuelvo a grabar el 35, donde yo ya tenía un 30 tomado. Entonces me va a dar en el total de impuesto pagado, más impuesto. ¿Sí? Fíjense cómo impacta. Y otro error frecuente es el tipo de cambio, tomar el de cierre para todas las operaciones. Hay que ver cada operación, particularmente en este caso, en el caso del CDR, el pago de dividendos. Bien. Vamos con la tercera columna. Si quieren ahora ponerlo más en grande, entiendo que es más fácil. Sofía es solo inversionista, ¿sí? Sofía se fue hace 3 años. Tiene todo exento, tiene todas las acciones argentinas, con lo cual no paga y por dividendos le retienen las empresas, con lo cual por eso no tendría que presentar. Y está a la escala del 5%, ¿por qué? Porque fue su único ingreso grabado, este dividendo del CDR. Sofía vivió de las inversiones todo 2024, pero lo único grabado en ganancias que tuvo, que es la mayoría, por lo que nos decían el otro día en el programa con Mariano, es lo que pasa con la mayoría de los que están en el chat, ¿sí? Claro. Que tienen todo exento, todo local y tienen CDRs, ¿sí? Y lo toman como local. Bueno, si Sofía solo tuviese estos 860 mil pesos grabados, entraría en la escala del 5%. Esto sí es real porque la escala depende solo de esta inversión, que es lo único grabado. Fíjense que aplica el mínimo no imponible de 3,5 millones, con lo cual no va a pagar impuesto y además le va a quedar una cuenta de futuros impuestos de fuente extranjera de 260 mil pesos. Bien. Y ahí la pregunta más normal, más ¿hago algo para que me quede esto? No. Okay. No corresponde presentar declaración jurada para vos tomarte. Sí tener un equipo, un papel de trabajo contable para cuando tengas que presentar poder deducírtelo. Bien. ¿Sí? Sea cuando sea, es en pesos el crédito que queda, pero es un crédito, ¿sí? Y el último, y esta es otra que nos hacen mucho, Sofía es monotributista y facturó 50 millones, por ejemplo, en 2024 con monotributo. Pero además invierte lo que genera con el monotributo. O sea, ella, no sé, por ejemplo, presta servicios de asesoría en marketing, Sofía, ¿sí? Por 50 millones. Y lo que le queda de ahorro lo invierte. Invirtió en CDRs, invirtió en todo exento, excepto en CDR que está grabado. Mismo caso. Bueno, lo del monotributo va por fuera, porque el monotributo, es muy importante remarcar, que ya pagó ganancias, ¿sí? Por eso, en monotributo pagamos ganancias, pagamos IVA y antes pagábamos ganancia mínima presunta incluso. Con lo cual, nada. Si querés, ahí está terminado el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Me encanta. Está
explotado de preguntas. ¿En serio? El chat. Vamos. Explotado, Juan Pablo. Y te están felicitando porque dicen que muy clara la explicación. Muchos diciendo que se han ya anotado a cursos de la Escuela Argentina de Finanzas Personales para estos temas. Otros diciendo, qué lío todo esto, necesito un contador. Entonces, si quieren ya, la placa ahora no la mostremos y cualquier cosa vos, si algo de lo que yo te voy a preguntar ya lo explicaste o te sirve alguna placa, la pedís y volvemos. Dale. Mira. Te digo una pregunta que se repite un montón y te la hago en varias formas. Matías dice, los impuestos me parece que te los debita el broker. Valdemar dice, ¿cómo se pagan estos impuestos? DS dice, hola, ¿los impuestos tenemos que pagarlos nosotros de forma manual o ya se nos aplica directamente cuando operamos en las plataformas de inversiones? Básicamente, ¿tengo que hacer algo yo? ¿No viene ya hecho por el broker? No, lo único que va a aplicar el broker es la retención del país que proceda. ¿Sí? Claro. En este caso, en el caso de CDR, si estamos en Estados Unidos, Apple, por ejemplo, va a retener Estados Unidos por poseer esa parte de una acción, un residente, un no residente fiscal estadounidense, ¿sí? Que es un argentino que tiene un CDR en nuestro país, va a retener el 30%. Si es un CDR de origen chino, de fuente china, nos van a retener el 10%. Bien. Si es un CDR de Solo eso es a través del broker. Después tenés que hacer algo vos. Sí, pero eso no es a través del broker, eso es Estados Unidos, claro, digo, o China. Sí, ya te llega así No cuando vos lo ves en tu comitente. Claro, perdón, Sí. te interrumpí. No lo ves, no te están haciendo tu declaración jurada. De hecho, como mostrábamos, puede quedarte un saldo a favor. Claro. Puede no corresponder que vos pagues ese impuesto. El broker, perdóname, solo lo que hace es trasladar lo que recibió de liquidación. Lo que hace el broker es recibe una liquidación y repite esa liquidación para cada uno de los comitentes que tienen en esa posición. Y viene discriminado en esta liquidación la retención que tiene cada cliente. Pero el broker no es agente de retención en este caso. Espectacular. Me piden acá, si podés hablar un poquito más cerca del micro, me dicen acá de la producción. Y, perdón, ¿querías agregar algo? No, no. Porque mira, acá también aparece una pregunta de Andy Stop Loss que había quedado justo pendiente de esa vez que viniste vos, que no llegamos a mencionarlo. Y de hecho creo que lo llegaste a explicar muy bien, pero nunca está de más reforzar la explicación. Vamos. Dice, hola Yashi, pregúntale cómo deducir los dividendos que son a cuenta. Dice, son retenciones, no impuestos. ¿Cómo los recuperamos? Totalmente. Como mostramos, se pone Esta es la placa 4 que mostramos, ¿no? La última. La última. Podemos volver a poner la última placa, porque esto es importante porque muchos en el chat decían, yo no lo sé. Andy decía, bueno, yo justamente Andy es un inversor de hace mucho tiempo, conoce este tema, pero hay muchas personas que decían, yo esto que preguntó Andy ni lo entiendo. Totalmente. En la declaración, esto está recontra simplificado, ¿sí? Pero en la declaración jurada nosotros tenemos que poner el total del dividendo grabado, que lo tengo exactamente, fueron $904 a 9.65,50, que es el tipo de cambio, en este caso del 26 de septiembre de 2024, ¿sí? Y después, luego de calcular el impuesto, que en este caso podía ser al 35 o al 5, ¿sí? Lo voy a restar como un pago, técnicamente se dice pago de impuestos análogos, ¿sí? Uh-huh. Pagué un impuesto parecido al impuesto a la ganancia, que se llama impuesto a la renta, en Estados Unidos. En bien. Este caso, ¿sí? Particular. Mira, acá Jonah dice, con la placa ya estamos bien, gracias. Dice Jonah, yo recién fui despedido y tengo activos de cuando trabajaba en relación de dependencia. Entonces, ¿en qué situación quedo? ¿Me cobran el 5 o el 35 o los dos? Es muy difícil, depende. Ahí, ¿cómo se llama? Jonah. Depende. Si tenés acciones argentinas y te retienen, y ahí respondo un poco de la otra pregunta, y te retienen el 7% de las compañías argentinas, ahí sí, si fuera solo eso, no tenés que hacer nada, ¿sí? Si te está reteniendo un país del extranjero, o tenés otros activos grabados, otros instrumentos grabados, tenés que preparar el papel de trabajo, un asesor, ¿sí? que sepa, tiene que preparar un papel de trabajo para ver, primero, si superás los mínimos no imponibles, las deducciones que vos puedas tener en tu persona, ¿sí? Y segundo, en qué escala caes en base a todo ese conjunto de cuestiones. Bien. Es complejo, es muy complejo. En el chat, acá una persona, quiero leer el usuario, Liftoff, decía que hay que hablar con Sturzenegger urgente, porque dice que esto es demasiado complejo, que hay que simplificarlo, tanto para los contadores como para los que tributamos, ¿no? ¿Quieren que debatamos 2 minutos sobre eso? A ver, dale, por favor. Porque ahí lo complejo es saber la situación personal. El otro día cuando vinimos al programa, también en el chat se habló mucho, nosotros repasamos las preguntas y muchas veces nos metemos a responder los comentarios que quedan luego, porque es re interesante. Eso está buenísimo por si alguien mira esto en diferido.
aparece después PMP ahí y te responde en el chat. Tardamos un poco, pero tratamos. Bien. Porque nos parece importante educar, ¿sí? Más que nada por no pagar de más. Claro, no solo total. porque mucha gente esto lo evalúa tipo de cambio de cierre para facilitar, agarra todos los dividendos y lo hace a tipo de cambio de cierre, estás pagando de más. O pagan a valores corrientes ganancias por el cúmulo. No, eso es bienes personales, en el caso de persona humana, ¿sí? Con lo cual nos interesa educar, nos interesa formar y respondemos o intentamos responder. Si nos mandan para hacer una aclaración jurada, no, obviamente, pero toda pregunta concisa y puntual, intentamos responderla. Y me fui por las ramas. Y decía, y en el programa pasado, leyendo el chat, decía algo de, te lo tendría que retener el broker, calcularlo para todos igual. Claro. Es muy injusto, porque si una persona tiene hijos o tiene una pareja y se la puede deducir, o si tiene, no sé, si tiene un sueldo diferente, uno gana 5 millones de pesos porque es gerente y otro gana 500.000, 600.000 porque trabaja part-time. Entonces, podría ser injusto. Yo lo que creo, y es una opinión personal, no de PMP, es que si bajamos los impuestos, estaría buenísimo unificar hacia abajo, emparejar hacia abajo. Sí va a ser siempre injusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al que más tiene le vas a pasar a cobrar menos. Bueno, ahí ya no me meto, no opino, pero es compleja la situación. Sí, todos quisiéramos... Se masivizó mucho el tema de inversiones, por suerte, ¿sí? Se educó poco en lo impositivo. Se me ocurre, vinculado con esto, una pregunta que quizá muchos están haciendo del otro lado. Habrá quienes ya tienen un contador, quienes no tienen un contador, quienes invierten hace poco, vos decías, se va haciendo cada vez más masivo, se abren muchas cuentas comitentes cada año, por suerte cada vez más gente con acceso al mercado de capitales, pero es cierto que quizás estos temas no sabemos, me incluyo, yo siendo economista, en la carrera de esto no se habla, desde ya que es algo más de los contadores, y entonces está bueno aprender. Y se me ocurre que la pregunta del otro lado puede ser, ¿qué tips me das? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Es difícil, a lo mejor, no sé. Para darme cuenta si mi contador sabe este tema. Ay, es re fea la forma que le hiciste. Porque yo me imagino que a lo mejor, ¿por qué te lo digo así? Porque a lo mejor hay alguien que dice, no tengo contador, me gusta Juan Pablo, le voy a contactar. De hecho, ya que estamos, decime, PMP lo encuentran en redes sociales. En todos lados, @PMP Studio. Bien. ¿Sí? Entonces, a lo mejor alguien dice, no tengo contador, me siento cómodo con Juan Pablo, lo explicó claro y pienso en escribirles. Y a lo mejor otro dice, yo ya tengo contador, no me quisiera mover, pero necesito saber si sabe, porque la verdad es que si no sabe del tema, tengo que contratar a otra persona. Entonces, ¿qué preguntas le tengo que hacer al contador o qué temas debería estar formado para yo darme cuenta? Digo, a lo mejor en mercado de capitales te podría preguntar lo mismo, Emilce, que tengo que preguntar a un asesor para darme cuenta si conoce o tener como algún mínimo de referencia, ¿no? Me imagino que encima del otro lado, la gran mayoría de la gente no se dedica a estos temas, porque si se dedicara, si fuese contador, lo haría para sí mismo. Entonces, como que tratamos de buscar un profesional que nos oriente sin saber si ese profesional a lo mejor es buenísimo, pero para otra rama, ¿no? Entonces, ¿con qué me oriento? Sí. Perdón, no. Pero quiero saber que la gente seguramente esto lo van a querer considerar. Va a haber más pistas de esta posible pregunta en los errores frecuentes que vamos a ver luego, que los podemos convertir en oportunidades. No obstante, lo primero que diría es, seamos sinceros. Nosotros como contadores de nuestro cliente y nosotros con nuestro contador, ¿sí? También sepamos cuánto le estamos pagando en horarios, porque a veces le pagamos a alguien para que nos lleve el monotributo y pretendemos que sepa de todo. Sí. Y no es lo mismo un joven. Ni hablar. Y además, como bien dijiste, la carrera de Ciencias Económicas, que es la misma, no nos explican esto así. O sea, esto es una especialización de años, ¿sí? Que llevamos en PMP, como en otras cuestiones que nunca hablamos, o sí, en las entrevistas de diciembre hablamos de eso, desde el verano, de otras cuestiones sobre costos y toda esa cuestión, que somos especialistas también. Pero digo, yo lo primero que le preguntaría la verdad. Che, mirá, en 2020 mucha gente empezó a invertir. ¿Cuántos de tus clientes invierten? ¿Soy el único que invierto? Porque no va, poniéndonos del lado del contador, no va a tener el costo-beneficio de capacitarse para un cliente. No, ni hablar. Imagínense que a nosotros nos contratan contadores para estudios para que le hagamos esta parte. Claro. De tratamiento fiscal de las inversiones. Nos contratan empresas para que... Y además, Juan Pablo, perdón, no está mal decir, me especializo en esto y quizá de esto no sé, todos... es como que a mí me preguntes de societario. Claro, no me gusta, no voy a aprender, exacto. no, lo derivo.
¿sí? Exacto, perfecto. A lo mejor tenés un cliente que te viene una consulta de eso y decís, mira, tengo esta persona en el equipo que se encarga o trabajamos con otro equipo. Sí, o ni Entonces siquiera es tengo esto para recomendarte, esta consultora para recomendarte, pero ahí yo iría con la verdad, ¿sabés? ¿Sabés de este tema? Y si no, con una pregunta muy puntual, con un ejercicio muy simple como el que mostramos recién, ves si el número coincide. Claro. Como cuando salíamos de la facultad con un examen y comparábamos resultados. ¿Te dio 110? Sí, a mí también. Bien. La más ¿A vos? fácil. No, bueno, hay algo mal. Si tengo CDR, la más fácil es preguntarle, ¿por qué alícuota estoy pagando? Si me dice por el neto de la fila del dividendo cobrado, que es el bruto menos la retención, está mal. Bien. Del otro lado los tenemos que molestar mucho a los contribuyentes para que consigan, y ellos mucho a la LIC, para que consigan toda la información, porque la mayoría de los CDR operan mediante cuenta ómnibus, se llama, con lo cual no está segregado por persona. Entonces, tenemos que tener mucho tiempo para conseguir esa información. Del otro lado sabemos que, por experiencia y por control, sabemos que Estados Unidos es el 30, China es el 10, ¿sí? Y ante la duda, bueno, seamos cuidadosos. ¿sí? Espectacular. Mira, ahí la gente en el chat respondiendo la encuesta decían, ¿sabes qué impuesto tenés que pagar por tus inversiones? Casi el 50% dice no y casi el 40% dice tengo dudas. Solo un 15% dice sí. Entonces, bueno, acá también nos habla de esto que decíamos con Juan Pablo, ¿no? ¿Cuánto falta para informar al respecto? Me incluyo, digo, yo soy de las que tiene dudas, entonces siempre está bueno asesorarse o tener a tu contador que te va a llevar por un buen camino. Volvemos a hablar acá de el pago de impuestos, los errores frecuentes que uno comete a la hora de pagar impuestos vinculados con nuestras inversiones y que hay que tratar de evitar. ¿Lo podemos llegar a mencionar en 3 minutos? ¿4 minutos? Sí, recontra. Ahí está, pedimos la placa en pantalla. Juan Esto Pablo, va de la todo mano, tuyo. Esto va de la mano con lo que vimos antes, ¿sí? Es como para reforzar. Básicamente es lo que podemos hacer para evitar pagar impuestos de más. En este caso es no tomar el monto neto de retención de los dividendos de un CDR. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, si lo estás viendo en diferido, volvé, ¿sí? Vas a pagar 210.000 pesos en lugar de 41.000 pesos, Sofía, al 35%, por tomar los 600.000 en lugar de los 860 dividendos y restar el pago a cuenta en Estados Unidos por impuesto análogo, ¿sí? Es una diferencia importante, ¿sí? Para estos números. La segunda es el error con el que nos encontramos continuamente a los fines de simplificar el estudio contable, es tomar el tipo de cambio de cierre para llevar a pesos ese dividendo en el caso del CDR, que es lo único grabado, ¿sí? No corresponde ese tipo de cambio de el momento del cobro, ¿sí? Del efectivo cobro. Luego, pagar, este creo que es una obviedad, ¿sí? Los últimos dos son una obviedad, es pagar por la venta. Creo que alguien preguntaba recién, por la venta del CDR, persona humana no paga impuesto a las ganancias. Buenísimo. Tampoco bienes personales porque dejó de tenerlo, ¿sí? Y pagar a valores corrientes por el CDR. Este es un error muy común y ojo acá, para los empresarios que nos estén viendo, que tampoco para empresas todas las inversiones se llevan a valores corrientes y es un error muy común. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que pagar ganancias por cuánto fluctuó un año, si lo tuve todo el año al CDR, por cuánto fluctuó entre 31 de diciembre de este año versus 31 de diciembre del año anterior. Tengo que pagar solo cuando, en el caso de CDR, persona humana, quiero ser muy claro en esto, solo cuando recibo dividendos, ¿sí? En el año que recibo dividendos. Tengo que evaluar pagar. Si eso solo me dedico a invertir y es lo único grabado que tengo, es muy probable que no pague. Bien, creo, Juan Pablo, que estos 4 errores han quedado súper claros a lo largo de todo lo que nos explicaste hoy. De hecho, mientras los mencionabas, iba recordando tu explicación. Vamos, así que, bueno, espero que a la gente le haya pasado lo mismo. Quiero conocer a Sofía ahora. Ay, claro, todos queremos conocer. De hecho, hay una Sofía en el próximo chat. Programa. Hay una Sofía en el chat que decía, me parece que soy yo, decía ella. Nah. Y Liftoff, mira, te aprovecho que tenemos unos minutos todavía. Dice, si pago de más, imagínate que ya cometí el error y pagué de más, ¿se acumula para el próximo pago? ¿Tengo alguna manera de avisar? Me di cuenta que me confundí, pagué de más. Deberías rectificar, el tema es que rectificar es muy complejo. Rectificar en menos no se recomienda. Ahí sí lo que hacemos generalmente, por ejemplo, si llevaste a valores corrientes, es partir de ese costo. Como si el costo fuera... Esto es en instrumentos grabados, en CDR no aplica. Acá, como en CDR es por dividendo,
podrías tener un papel de trabajo muy prolijo, el contador, estoy siendo creativo, para que cuando tengas dividendo de nuevo, que no sean todos los años, tomarlo, pero sí que sea de la misma fuente, o sea, que sea fuente extranjera para compensar. Y de ese modo, si en algún momento nos viene a buscar el fisco, es muy complejo que tengan a buscar por esto en particular, pero si te viene a buscar el fisco dentro de unos años, le decís, no, pagué de menos este año, por ejemplo 2024, porque en 2022 había pagado de más. Pagué antes de más, con lo cual fui pro fisco, si se quiere, ¿sí? Ahí es recomendaciones, revisemos, veamos. Por lo general los errores se compensan cuando hay errores. Hay errores en otras cuestiones que se pagó de menos, posiblemente. Con lo cual es muy complejo de responder y estoy en vivo. No puedo decir muchas cosas. Está bien. Cualquier cosa lo contactan a Juan Pablo o a PMP. Y ahí los pueden contactar y resolver todas tus dudas, porque aparte esto es importante, ¿no? Lo decimos muchas veces con las finanzas y con las inversiones, pero también aplica a los impuestos. Me imagino, Juan Pablo, decime si te sentís identificado. Escriben, quizá acá no pasa porque es un público que sabe el tema, pero no sé, a mí a veces recibo algún que otro mensaje de alguien que me encontró en Instagram, no me conoce o no sabe de finanzas, pero vio que hablé de algo de dinero. Tengo 100 mil pesos, ¿qué hago? Así, la pregunta, ¿dónde los invierto? Sí. Entonces, esto de siempre finanzas personales, precisamente, son personales, ¿no? Depende de cada uno, depende de tus objetivos, depende de tus plazos, depende de tus miedos, de un montón de cosas, riesgos que estés dispuestos a asumir, desde ya que desde tu perfil inversor. Y con los impuestos pasa un poco lo mismo, no es que hay una fórmula a aplicar general, es esto y va para todo. No, sí, pero hay un montón de pasos para llegar a esa fórmula, a esa tabla. De hecho, mira, anoté, en coincidencia con lo que decís, anoté una pregunta que nos hacen todo el tiempo, ¿a partir de qué monto de inversión se paga impuestos? Claro. Depende, primero, ¿qué impuesto? Uno es una foto, otro es la evolución. Sí, yo tenía un comentario similar que decía, tengo 100 mil pesos en la comitente, ¿pago impuestos? ¿En la comitente? Sí, en la cuenta comitente. Bienes personales, sí. Ganancias no, porque no estás ganando por tener la comitente, técnicamente. Hay que ver por qué lo tenés en la comitente. No sé si lo tenía en la comitente invertidos o no, claro. Bueno, él me dijo que estaba en la comitente, puso en el chat una persona. Si está en la comitente, entiendo que si está hablando bien, no está invertido. Claro. Nosotros tomamos la comitente como tenerlo en la caja de ahorro, ¿sí? Está ahí sin invertir. Pero esta pregunta es muy común, que nos dicen, ¿a partir de qué monto de inversión se paga impuestos? Depende, ¿sí? Depende. Si estás invertido en el exterior, por ejemplo, si tenés una ADR de $1 ganado con la venta de una ADR, deberías pagar impuestos. Técnicamente es el único impuesto cedular en las inversiones que manejamos de broker, ¿sí? Es muy complejo, ¿sí? Pero depende en qué inviertas, ¿sí? En qué momento lo estás mirando. También un año podés no tener dividendo de CDR y no tener obligado a presentar en caso de ganancias. Y si tenés otro, o si tenés o no, y cuántos de otros ingresos grabados. Espectacular. ¿Sí? Ahí es donde no podemos saber esto que vos decías. Y no podemos conocer la vida de todos como para responder. No es para todos X pesos. No, por eso trajimos 3 escenarios de Sofía, ¿sí? Claro, espectacular. Para demostrar eso.